momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. En este episodio contamos con un invitado muy especial, Carlos Sarria, un profesional de la comunicación social que estudió en la Universidad Javeriana de Bogotá y que lleva casi 2 décadas destacándose como hombre de radio, DJ, profesor, actualmente trabajando en la FM, emisora de RCN Radio Colombia. Carlos descubrió que sufría de TOC y en lugar de esconderse, decidió enfrentar su situación de una manera única y valiente. Esto lo llevó a crear el exitoso podcast Día Bueno, donde explora el TOC de una forma cercana y accesible, brindando apoyo a quienes se identifican con esta experiencia. Además, Carlos está a punto de lanzar un libro en el que profundiza aún más sobre el tema. A través de su testimonio y las herramientas que comparte, queremos demostrar que el TOC no es una sentencia, sino una oportunidad para transformarse y crecer. Con su ejemplo y su trabajo, buscamos inspirar a nuestros oyentes a enfrentar sus propios desafíos y encontrar su camino hacia su bienestar. Yo te puedo ayudar a dar este paso en mis sesiones de coaching online 1 a 1. Contáctame mediante mensaje directo en Instagram como @treffrycoaching, TREFFRY coaching. Bueno, ahorita vamos, por supuesto, a hacer una meditación. Entonces les pido, por favor, que busquen un lugar tranquilo o simplemente donde estén. Puede ser que ustedes estén en sus actividades diarias, puede ser que vayan en el carro, pero si no pueden cerrar los ojos, concéntrense en su respiración, que es lo más importante. Vamos a hacer una inhalación profunda y la sostenemos durante 10 segundos. Y la botamos lentamente por la nariz. Vamos a hacer otra respiración profunda. La sostenemos 10 segundos y la botamos lentamente por la nariz. Ahora vamos a imaginar que estamos en este lugar que están escuchando. En un lugar con una cascada grande, hermosa, que brilla el sol, que la naturaleza está en todo su esplendor. Vamos a sentir el agua con nuestros pies. Y vamos a entrar en esa cascada. Vamos a imaginarnos cómo estamos ahí sintiendo el agua fresca, tranquilos, relajados. Nos sentimos en paz. Sentimos el agua, sentimos el sol. Sentimos que estamos tranquilos,
que estamos bien, que estamos en paz, que todas nuestras preocupaciones las alejamos. Estamos en el aquí y ahora, en este espacio increíble. Ahora bien, vamos a salir del agua y vamos a tomar una respiración profunda. Vamos a sostenerla durante 10 segundos y la vamos a botar por nuestra nariz. Vamos a hacer este ejercicio de nuevo. Ahora, poco a poco, vamos a regresar al aquí y el ahora. Hoy vamos a impactar vidas a través del trastorno obsesivo compulsivo TOC, en compañía de Carlos Sarria. Bueno, bienvenido, Sarria, y cuéntanos un poco por qué crees que es tan satanizado el asunto de la salud mental en general. Bueno, Catalina, muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu espacio. Pues hombre, yo creo que el tema de la salud mental se sataniza porque finalmente la persona que padece algún trastorno mental siempre va a ser visto como el raro, ¿no? Y eso que ahorita ha cambiado un poquito y ahorita la cosa como que se está tratando de una mejor manera. Pero desde antes la persona que tenía un trastorno mental, llámese TOC o llámese depresión o llámese ansiedad o bueno, tantos que hay, siempre era el raro, ¿no? Y a uno como, digamos, uno que si uno tiene algo de esto, ¿no? Algún trastorno, pues obviamente para uno no es cómodo que lo vean como el raro, ¿cierto? Entonces, de cierta forma se sataniza porque a los que tenemos algún trastorno, nos da pena que la gente sepa que tenemos algún trastorno, y a los que no lo tienen, pues es muy fácil juzgar, ¿cierto? Entonces, ahí la palabra más que satanizar, yo pienso que es como se juzga una condición por la cual las personas que no la tienen o que no la están viviendo, pues les es muy fácil hablar muy duro sobre el tema sin realmente saber por lo que esa persona está pasando. Claro, y eso pasa mucho como en todo en la vida, ¿no? O sea, que las personas van hablando de todo sin saber en realidad lo que uno siente y lo que a uno le pasa. Ya que mencionabas esto, quería saber si alguna vez te hicieron sentir esa exclusión por cuenta del TOC. Digamos que no era como exclusión, pero de pronto sí era como burla en el sentido de mire a Sarria que hace cosas raras, ¿no? ¿Por qué hará eso? Da igual, alguna bobada tendrá o es un tonto por hacer eso, ¿no? Entonces digamos como de cierta forma sí era exclusión, pero no en el sentido literal de la palabra que me excluyera, no, pero sí estar en boca de mucha gente por las cosas raras que uno hacía, incluso ni siquiera solo en el colegio, ¿no? Digamos que también dentro de la familia, también uno era como el raro, como ¿qué está haciendo? ¿Por qué hará eso? Entonces sí era como que uno era el centro de atención, pero de una manera negativa, no ni siquiera el centro de atención por algo positivo, sino por eso que la otra gente no entiende. Por eso es. Y cuéntame como qué cosas raras te pasaban o llegaste a hacer que las personas, pues para la gente que era raro, para ti no, por supuesto, algo que tú hayas dicho como esto en particular hacía yo y las personas decían como ¿qué es esto? Digamos que hacía y hago hoy en día todavía. Yo tengo un tema y digamos que mi TOC y mi trastorno obsesivo compulsivo es muy enfocado hacia Dios y hacia la religión.
Entonces, dentro de las tantas cosas que pasan por mi cabeza, es que yo si no hago tal conducta o tal compulsión, de ahí viene el trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Que tú por medio de compulsiones tienes que calmar las obsesiones de tu cabeza. Entonces yo tenía compulsiones como las de arrodillarme en el piso a rezar o darme la bendición de un momento a otro porque tenía un pensamiento intrusivo, así se llama, que llegaba a mi cabeza. Entonces yo pensaba, algo malo me va a pasar si no me arrodillo en este momento, o tal cosa me va a pasar. Para que no me pase, ¿qué hago? Me arrodillo en la calle. Entonces yo me arrodillaba en la calle y me daba la bendición 4 veces. Entonces la gente como que este tipo, ¿qué le pasa? O sea, ¿no? Por ejemplo, una compulsión que yo tengo, y esa todavía la tengo, esa, digamos, la del piso ya ha cambiado, porque las compulsiones en una persona con un trastorno obsesivo compulsivo cambian, ¿no? Una compulsión que yo tengo es cuando monto en avión. Si yo no me doy la bendición 7 veces mientras carretea el avión, antes de despegar, yo pienso que el avión se va a caer. Entonces tengo que darme la bendición 7 veces. Entonces obviamente esos son ejemplos que hay por los cuales la gente, y yo los entiendo. Si yo no tuviera un trastorno obsesivo compulsivo y alguien a mi lado se da la bendición 7 veces en un avión, yo digo, este man le pasa algo raro. Pues, o sea, ¿qué le pasa por la cabeza? Entonces son ejemplos por los cuales la gente a uno lo ve pues raro, y de pronto lo juzgan porque dicen, no, este ahora salió rezandero. Y no es rezandero, es que tengo un tema en la cabeza que pienso que me va a pasar algo si no rezo, o que Dios me va a castigar si no hago lo que me pide mi cabeza que haga. Digamos que yo empecé a darme cuenta que algo no andaba bien cuando empecé a repetir varias veces las mismas cosas. Digamos que las compulsiones son repeticiones también, que hasta que tú no sacies, por decirlo de alguna forma, la obsesión, pues no se calman. Entonces tú tienes que repetir y repetir y repetir la misma acción que acabas de hacer, o que tu cabeza considere que debas hacer. Entonces ya yo veía que la cabeza no me soltaba con ciertas compulsiones, como bañarme, por ejemplo. Yo me bañaba y pensaba en una vaina, entonces me tenía que volver a bañar, pensaba en otra cosa, entonces tenía que volver a bañarme otra vez. Ahí yo dije, acá la cosa no está tan chévere, y ya empecé en algún momento, que digamos que esto ha sido lo más complicado del TOC, ya empecé a agredirme a mí mismo. Me agredía, me pegaba en la cabeza. Para que los pensamientos se fueran, porque no había forma que yo calmara esa obsesión, ¿no? De momento. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo tenía la cabeza metido que me iba a pasar algo, y Dios, y yo cogía y me pegaba y me pegaba y me pegaba, y me pegaba tan duro en la cabeza que pues me quedaba dormido en la cama ya llorando del dolor físico, por supuesto, y también del desespero. Yo ahí dije, no, esto no es normal. O sea, esto no es normal, o sea, uno no se puede agredir a uno mismo. Claro, ¿y cuántos años tenías ahí en ese entonces? Digamos que el tema de las agresiones fue de los 19, 20, pero te estoy hablando que hasta hace, no sé, 1 año, 2 años todavía hay momentos de crisis en que vuelvo a agredirme. Digamos que el TOC no se quita, ¿no? El TOC varía, ¿cierto? O el TOC se controla. Pero no es que haya una pastilla que yo me tome y ya, mira, Cata, se me quitó el TOC. ¿Cómo te parece? Eso no pasa. Entonces, hay crisis, y eso, digamos que le he bajado, pues he ido a terapias, he hecho temas de homeopatía, he hecho muchas cosas, y ha bajado. Digamos que lo más difícil, sí, definitivamente fue el tema de las agresiones, ¿no? Tener un pensamiento intrusivo, porque así se llaman, son pensamientos que llegan a tu cabeza, obviamente malos, porque no son pensamientos
uy, llegó a mi cabeza que me voy a ganar la lotería, qué bien. No, son pensamientos catastróficos, son pensamientos de muertes, son pensamientos de enfermedades, son pensamientos de quiebras, son pensamientos horribles, ¿no? Entonces imagínate tú tener ese pensamiento y no poder sacarlo de ninguna forma. O sea, no poder sacarlo. Entonces tú rezas, entonces tú te repites lo que acabas de hacer y nada que se va, y nada que se va, y nada que se va. Pues llega un punto en que ya tengo que sacarlo de mi cabeza. Entonces ahí venía la agresión, yo me pegaba, hasta que ya me quedaba dormido del dolor físico, por supuesto, del desespero, llorando encima de la cama con ropa. Me despertaba el otro día como adolorido, obviamente, pues imagínate tú pegándote puños tú sola, ¿no? Entonces en ese momento es cuando yo digo, esto no va bien, y en ese momento yo creo que el tema es, bueno, voy a dejar de pegarme, porque la gente dice, pero usted es un imbécil pegándose solo, y es que es algo que uno no puede controlar, ¿no? Porque además uno no es que le pegue tampoco a la gente, o sea, yo a mi esposa pues no le pego, ni es como agredirme a mí por sentirme de cierta forma culpable por tener esto. No sé, es algo muy raro, es como, yo siempre he dicho que el toque es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es como el mancito está acá, el toque es acá, y a veces está dormido, está en el hombro, y a veces está dormido, y a veces se despierta como un monstruo y te empieza a atacar con pensamientos, y manejar eso es muy difícil. Entonces digamos que de las peores cosas que tiene esta vaina es el tema del desespero de no poder hacer las cosas bien, o sea, bañarse, acostarse a dormir tranquilo, ir caminando por la calle, en fin, o sea, son cosas que uno dice como la vida diaria a veces en épocas de crisis se convierte un poquito complicado en muchas cosas. Entonces digamos que eso ha sido muy difícil, eso ha sido muy, muy difícil y lo sigue siendo, ¿no? Porque también es muy difícil, y no sé si lo vayamos a tocar más adelante, pero pues sí, voy a hacer como un adelanto, es muy difícil buscar ayuda con esto, porque un terapeuta es una persona con la que tú te debes sentir cómoda, ¿no? Hemos dicho, a ver, tú vas al ginecólogo o vas a tu ginecóloga, pero es porque tú te sientes cómoda con esa persona, ¿no? Yo voy al urólogo porque me siento cómodo con esa persona. Los terapeutas es lo mismo, ¿no? Y hay personas, y desafortunadamente en un país como Colombia, no sé el resto, no sé Argentina, como sea, no sé el resto de países de Latinoamérica y del mundo, el tema de acceder a profesionales de la salud mental, primero, es muy costoso, ¿no? Y eso es algo que requiere continuidad. O sea, no es que uno vaya hoy y vuelvo en 2 meses. No, eso es hoy, 15 días, 20 días. Y uno sacando plata y plata y plata, de pronto ni la tiene para seguir. Y las que son por lo que llamamos en Colombia las CPS o las aseguradoras de salud, no sé cómo explicarlo, que tienen los diferentes empleadores donde uno trabaja, pues conseguir un terapeuta por ese medio, pues no es lo mismo, o sea, como que van y medio lo atienden a uno, entonces es un tema muy difícil y ese manejo también ahorita, como lo decíamos al principio, a uno lo juzgan por tener algo, pero también lo juzgan, pero es que usted ¿por qué no va a terapia? Es que usted es bruto, usted vaya a terapia, no es fácil, entonces uno está ahí como en una encrucijada, quiero ir, pero no encuentro con quién, o quiero ir, pero no tengo plata, o quiero ir, pero no me siento cómodo. Es complicado. Sí, no, y lo que dices es en todo, es como en todo en la vida. Pues lo que tú nos cuentas es muy difícil y por lo que tú has vivido es muy complicado y tienes toda la razón. O sea, no es fácil, ni siquiera es como cualquier relación que uno va o sea, en la vida, los amigos, la gente del trabajo. O sea, si tú no te llevas bien con esas personas, ahí hay algo que no cuadra y no es fácil. O sea, en eso te entiendo completamente. ¿Y en cuál fue el primer paso que diste para empezar a sanar? O sea, tú me dices, es que esto no se va, estos pensamientos intrusivos, porque ya no lo enseñaste, no se van. Ellos están ahí y están quietos y en algún momento vuelven.
Pero, ¿qué hiciste tú como para poder empezar a sanar un poco, como de por dentro de ti hacia afuera? Entonces, imagínate que estamos con esto del TOC, ¿no? En mi caso. Y de pronto, ¡pum!, una pandemia. Llega el COVID-19 a nuestras vidas. Tú entenderás que una persona con un trastorno mental en una pandemia encerrado, todo empeora, ¿cierto? A mí curiosamente me fue muy bien con mi esposa. Yo siempre digamos que hago chistes del tema, pero a mí la gente no me cae bien. Entonces a mí no me gusta salir. Entonces cuando nos encierran, yo fui feliz, nos encerraron, no hay que salir a nada, qué felicidad, no va a haber gente, pero estaba el miedo del contagio. Entonces, si yo me lavaba las manos antes del COVID, no sé, 5 veces compulsivamente, imagínate con el COVID. Me sacaba sangre, me salía sangre de las manos de lavármelas, del susto a contagiarlo. Entonces, yo encerrado, con miedo, no podía ver a mi papá. Mi papá, un señor de edad, también lo arrinconó el COVID. Mi papá murió hace 2 años y lo arrinconó el COVID y digamos que como que fue el principio del fin. Entonces yo dije, en ese momento, yo quiero hacer algo para hablar de esta situación que estoy desesperado porque el TOC se me disparó con la pandemia. Entonces dije, voy a hacer un podcast. Entonces yo dije, ¿qué hace un escritor? Escribe. El man coge una hoja y empieza a escribir, o coge el computador y empieza a escribir. Yo trabajo en radio. ¿Yo qué puedo hacer? Entonces, es muy curioso porque mi esposa me había regalado un micrófono chiquitín que venden en un almacén en Colombia que se llama Miniso, que es una cadena de almacenes. Entonces, me regaló y yo le dije, gracias, mi amor, pero yo pensaba, ¿yo qué hago con este micrófono? Y en ese momento me acordé. Yo dije, claro, el micrófono que me regaló ella. Entonces cogí el micrófono, lo conecté al celular, me senté en la sala y empiezo a hablar, a contar cómo era mi vida con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces voy a decir, eso es como salir del closet, ¿sabes? Tú sales del closet cuando aceptas que tienes, bueno, digamos que yo nunca había hecho ningún podcast. Como tú lo dices, yo trabajo en radio y pues obviamente digamos que de la radio y los podcasts pues obviamente están muy ligados. Entonces precisamente por esa experiencia radial yo dije, no, voy a hacer el podcast y empiezo a hacerlo contando cómo es vivir con TOC, ¿sí o no? Entonces empiezo a contar cómo es con TOC, las compulsiones, las repeticiones, pero yo siempre, Carlos Sarri, esto sí es gusto mío. Digamos que a mí los podcasts me gustan que sean cortos. Entonces yo dije, voy a hacerlo corto. Entonces lo que hago es que lo divido en varios episodios. Y empecé a dividir por episodios. Entonces el primero era explicando qué es eso, el segundo era las compulsiones, el tercero, bueno, no me acuerdo cómo eran las cosas. Viviendo con mi esposa, cuando nació mi hija, en fin, digamos que dividí eso. Y pues uno lo sube a plataformas como Spotify, como Apple Music, eso se subió, y la sorpresa fue la respuesta de la gente, porque yo la verdad lo subí sin ninguna expectativa, o sea, yo no, ni era por ganar plata, ni era por otro fin más allá de que conocieran mi caso, pero resulta que eso fue andando y terminó siendo como algo liberador para muchas personas también que tenían TOC en toda Latinoamérica. De hecho, en Argentina me escribió gente, de Perú me escribía gente, de Ecuador me escribía gente, de México me escribía gente. Eso fue un boom total que yo no esperaba el éxito de ese podcast así. Y me escribían, mire, muchas gracias porque lo que usted está contando, por fin identifico qué es lo que tiene mi novio, mi novia, mi hija, mi hijo, mi hermana, no sé, no sabíamos qué era. Lo que usted está contando es eso. Muchas gracias de verdad por visibilizar eso. No sé qué, Entonces yo en ese momento dije como, algo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo bien. Entonces es algo que quiero mucho, ese podcast. Digamos que es como un hijo, ese podcast.
se llama Diga Bueno, trastorno obsesivo compulsivo. Yo tengo una de mis compulsiones es de hacer que la gente diga bueno, diga la palabra bueno. Entonces yo cuando digo diga bueno, ¿por qué? Entonces yo, por ejemplo, digo, ay, Catalina, ayer te vi y me pareció que ese saco negro que tenías puesto no se te veía tan bien. Entonces yo lo digo, ¿no? Y pienso, oiga, ¿yo cómo le voy a decir eso a Catalina? No, la embarré. Y Dios se va a poner bravo conmigo porque estoy criticando a la gente. Entonces yo llamo, Cata, ayer no te dije que se te veía mal el saco negro, di bueno, porfa. Entonces tú dices, bueno, como bueno, fresco, no pasa nada, bueno. Ahí yo ya me tranquilizo. Y ya Dios no me castiga y ya tú no te pones brava conmigo y ya puedo seguir mi vida normal. Entonces, por eso se llama el podcast Diga Bueno, trastorno obsesivo compulsivo. Y esa frase para la gente que me conoce es muy recurrente, que mucho. Yo la hago muy recurrente, pero la gente que me conoce me identifica con esa frase Diga Bueno. Entonces yo dije, así se va a llamar el podcast, Diga Bueno, trastorno obsesivo compulsivo. Mi esposa toma unas fotos increíbles, me tomó una foto, la portada del podcast, la cosa, y ahí nació el podcast. En pandemia, sentado en una sala con un micrófono que me regaló mi esposa, yo desesperado del talk. Y fue muy liberador, la verdad. Es como que uno sale del closet, te lo decía hace un momento. Es como que uno sale del closet. Es como que yo te tengo guardado a ti, Cata, que yo te robé 100,000 pesos hace un tiempo y yo, madre, yo cada vez que te veo, yo digo, hasta que un día te digo, Cata, yo te robé 100,000 pesos. De verdad, mira, acá los tienes, ya me quité esa piedra de encima, ya resarcí el daño, es lo mismo. Entonces, sale ese podcast y fue el boom, además en Latinoamérica. Me sentí muy bien haciéndolo, la verdad. Sí, yo lo he oído y como mencionábamos en un principio de este episodio, el podcast es buenísimo. También mencionábamos que se llamaba Diga Bueno y es muy bueno, los invitamos a todos a oírlo. Está en Spotify para que lo busquen. Es muy, muy bueno para las personas que sufren de TOC y para las que no sufren también. Yo lo he escuchado y he oído todos los capítulos y de verdad es muy entretenido y uno escucha y entiende mucho lo que le pasa a una persona con TOC. Muchas gracias a todas las personas que han aportado a la Vaki de Impactando Vidas. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y llegue a más personas. Cada episodio requiere producción, dedicación y recursos para seguir llevando historias inspiradoras a quienes más lo necesitan. Si este podcast te ha tocado el corazón y quieres ser parte de su impacto, te invito a seguir apoyándonos. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir creando contenido que transforma vidas. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien pueda inspirar y califica el podcast. Así podemos llegar a más personas y seguir impactando vidas. Y cuéntanos ahora de tu libro. El libro fue posterior al podcast, porque yo con el podcast, digamos que llegué a cierto público y yo dije, esta historia la tiene que saber más gente. El tema de escribir un libro también es liberador, de cierta forma, porque no es lo mismo que hay en el podcast. Digamos que el libro es un poco más detallado de cómo es vivir con un trastorno obsesivo compulsivo, de cómo son las experiencias, porque además entre el podcast y el libro pasaron muchas más cosas nuevas. Entonces en el libro están esas cosas que no se contaron en el podcast y que son importantes y que ameritan contarlas, y también cosas como, por ejemplo, porque cuando yo hice el podcast, por ejemplo, mi papá no había muerto. Cuando hice el libro, mi papá ya había muerto. Entonces, digamos que el golpe anímico y el golpe emocional que lleva a la muerte de un ser querido, en este caso mi papá, pues eso me friqueó, o sea, eso me tumbó. De hecho, todavía estoy en el piso, pues. Eso no es cualquier cosa. Entonces, digamos que ese libro también ha ayudado a que salga todo lo que yo guardé entre que se hizo el podcast y lo que pasó. Entonces, el libro está próximo a salir, no ha salido, pero pues ya es un hecho. Entonces, pues chévere que si tienen la oportunidad de leerlo,
sería muy interesante. ¿Y cómo se va a llamar el libro? Cuéntanos un poco y dónde lo podemos conseguir también. Yo diría que en todas las librerías, porque digamos que ahorita está como los panes, en cocción, están en el horno, no demoran en salir, pero por supuesto, o sea, se va a llamar igual relatos de Carlos Sarria, trastorno obsesivo compulsivo, y pues es muy bonito. Espero que tenga el mismo éxito que tuvo el podcast. Obviamente te lo haré llegar para que me vuelvas a invitar a tu programa y hablamos más solo del libro, para que la gente lo pueda leer. Claro que sí. Y fíjate que la importancia de lo que tú estabas diciendo ahora es liberador escribir. O sea, para ti, por supuesto, fue mucho más fácil hablarlo por tu profesión, a lo que te dedicas, además que eres muy buen profesor. Me han dicho muchas alumnas que han tenido clases contigo que eres muy buen profesor. Entonces, pero es muy liberador escribir. Fíjate que en las sesiones de coaching que yo hago, muchas veces lo que hacemos es escribir lo que sentimos. No es lo mismo que tú me cuentes a mí lo que te está pasando a que tú puedas liberarte de eso escribiendo. Entonces, sé que el libro va a ser un éxito. O sea, acá te vamos a tener obviamente de vuelta y te auguramos el mejor de los éxitos, de verdad, con ese libro, igual o más que el podcast. Y bueno, por último, queríamos saber si nos podías dar algunas recomendaciones para las personas que en este momento se están oyendo, que sufren de TOC o que tal vez no saben que sufren de TOC, porque es algo que podemos tener todos en realidad. Entonces, me gustaría si nos pudieras dar algunas recomendaciones o tips. Digamos que dentro de esos hay uno muy interesante y muy importante que yo siempre lo digo, y es que no todo es TOC, porque hay gente que suele decir, ay, no, es que yo los zapatos los dejo vertical al lado de la cama y eso es un TOC muy berraco. Eso no todo es TOC, ¿cierto? No digo que no tenga tintes de TOC, de pronto sí, pero el trastorno obsesivo compulsivo va más allá. Algo que a mí me ha servido mucho es algo que se llama la terapia conductual. ¿Qué es la terapia conductual? Por ponerte un ejemplo, si yo tengo un pensamiento intrusivo y pienso que si no repito lo que acabo de hacer, va a atropellar un carro, entonces tengo que volver a hacer la compulsión, repetir 1000 veces. La terapia conductual es no repita, a ver qué pasa. ¿Y cómo haces eso? O sea, porque entiendo lo que me dices, pero ¿cómo no repetir cuando sientes que debes hacerlo? Mira, el esfuerzo que uno tiene que hacer es muy grande y es clave que eso sea guiado, porque si uno está solo, seguramente va a repetir, pero si alguien por cualquier cosa no lo deja repetir a uno se da cuenta que no lo va a atropellar un carro por no haber repetido. O sea, una cosa no tiene que ver con otra, porque uno con el trastorno obsesivo compulsivo hace unas incoherencias terribles. Eso de la terapia conductual es importantísimo. Meditar, respirar, saber respirar. El ejercicio es clave. El ejercicio uno lo calma y lo tranquiliza. Y pues pensar que todo va a estar bien, ¿no? Eso me ha ayudado a mí, ser un poco más positivo. Y decir, bueno. Y decir, bueno, diga, bueno. Eso es muy importante. Muchísimo para el TOC, ¿en serio? Exacto, eso es muy importante. No, o sea, me río es porque hemos hablado de eso, pero no porque nos sirva. O sea, tenemos que decir, diga, bueno. Claro que debería no ser así, porque el diga bueno es como para calmar la compulsión. Y dentro de la terapia conductual es, no le voy a decir esa palabra. No, que la diga, por favor. No la voy a decir. ¿Y qué pasa si no la digo? Pasa nada. Sí, tienes toda la razón, pero me gusta el diga bueno. Bueno, entonces ahora te agradecemos mucho por haber estado con nosotros y compartirnos todo esto, de verdad, por abrirnos tu corazón, de verdad te agradecemos mucho y queremos que nos dejes con una frase que sane. ¿Qué frase nos podrías dar? Bueno, esta frase es de una canción de Soda Stereo, que es mi preferida, que se llama Prófugos. Esta canción arrancando la canción dice, al menos sé que huyo porque amo. Al menos sé que huyo porque amo.
porque muchas veces, digamos, uno por amor tiene que hacer cosas como huir, por ejemplo, en todo en la vida, ¿no? Tú puedes amar a alguien, pero si esa persona no está contigo y tú amas en serio, pues hay que huir, porque si tú te quedas ahí vas a sufrir. Entonces, al menos sé que huyo porque amo. Eso es para mí una canción una frase pues que me ha marcado de esa canción y pues bueno, no, esa frase a mí la llevo acá siempre. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. La grabación y edición estuvieron a cargo de Felipe Gómez Mejía. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It. Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.